Hola chicos, vamos a ver ahora un ejemplo de movimientos combinados. Un tiro horizontal y un tiro vertical. Me dicen que desde una altura de 30 metros se lanza horizontalmente un cuerpo. Vamos a ver cuáles son las ecuaciones que rigen este movimiento. No hay que saberse ninguna fórmula más, con las que sabemos de siempre, vamos a resolverlo. Empezamos. Velocidad inicial. El primer cuerpo únicamente tiene velocidad horizontal, por tanto sería 5. Como es en el eje de las X, lo indicamos con el vector unitario Y. Y sus unidades, metros partido segundo. Al cabo de cierto tiempo vemos que el cuerpo, a medida que avanza hacia la derecha en el eje de las X, desciende en el eje de las Y, por tanto va a aparecer velocidad. En el eje de las X, como vemos que es un movimiento rectilíneo uniforme, la velocidad es constante. Y en el eje de las Y aplicamos la fórmula de la velocidad del movimiento rectilíneo uniformemente variado. La velocidad inicial es 0. La aceleración que actúa en el eje de las Y es la aceleración de la gravedad, siempre menos 10, por el tiempo. La posición. Vamos a ver, estas son las dos fórmulas que rigen la posición. Por tanto, la posición en el eje de las X sería posición inicial, en el eje de las X la posición inicial es 0, más la velocidad por el tiempo. En el eje de las Y es posición inicial 30, no hay velocidad inicial en el eje de las Y, y un medio de menos 10, menos 5, t cuadrado j, metros. Estas serían las las fórmulas que rigen el movimiento del cuerpo 1. El cuerpo 2, recordamos el enunciado, sale un segundo más tarde, por tanto es un segundo menor, t menos 1. Ya no se mueven en dos direcciones, se mueve únicamente en la vertical, por tanto la velocidad inicial no la sé. Es lo que tengo que calcular en el apartado A. Al cabo de cierto tiempo, la velocidad sería la inicial menos el valor de la aceleración por el tiempo. Y la posición es lanzado desde el suelo, 0. La velocidad inicial, aquí me he confundido. Habíamos dicho que el tiempo es t menos 1. Aquí seguimos con esta condición. Ya tenemos todas las ecuaciones del movimiento. La condición para que se encuentren es que la posición sea la misma. Tiene que ser la misma la posición en el eje de las X que en el eje de las Y. Por tanto, empezamos con las condiciones. La posición en el eje de las X para el cuerpo 1 ha de ser igual a la posición en el eje de las X para el cuerpo 2. Por tanto, 5t igual, ¿y cuál es la posición en el eje de las X del cuerpo 2? 10. Entonces de aquí sacaríamos t, 2 segundos. Podemos calcular ya, entonces, la posición en el eje de las Y del cuerpo 1. Que nos quedaría 30 menos 5 por 2 al cuadrado. 2 al cuadrado, 4, por 5, 20, 30 menos 20, 10 metros. Esta es la posición en el eje de las Y del cuerpo 1, que tiene que ser igual a la posición en el eje de las Y del cuerpo 2. Pues vamos allá. 10 sería igual, vamos aquí, a la posición en el eje de las Y. Me quedaría v sub 0, t menos 1, si t es 2, t menos 1, menos 5 por 2 menos 1 al cuadrado. La velocidad inicial del segundo cuerpo serían 15 metros por segundo. Ahora me piden que calcule la velocidad de cada uno de ellos. Bueno, pues sabiendo que el primer cuerpo estaba 2 segundos en movimiento, vamos a la fórmula de la velocidad. V es 1, pues me quedaría, en el eje de las X sabemos que es constante, en el eje de las Y es 0 menos 10 por 2, menos 20j. ¿Qué nos indica este valor? Pues sabemos que avanza hacia la derecha en el eje de las X, y como la velocidad, la componente del eje de las Y me da negativa, lógicamente este cuerpo descendía. Y para el cuerpo 2, únicamente sería 15
menos 10 por 1, 5 metros por segundo. Este valor positivo de la velocidad del segundo cuerpo nos indica que está subiendo. También nos piden ahora que escribamos la ecuación de la trayectoria del primer cuerpo. Nos vamos a centrar únicamente en el móvil 1. La ecuación de la trayectoria, recordad que es escribir la posición en el eje de las Y en función de la posición en el eje de las X, no del tiempo. Entonces, si vamos aquí, esto podemos escribirlo así. R sub X sería 5t, R sub Y sería 30 menos 5t cuadrado. Despejamos la t en la ecuación de x, a lo mejor así lo veis más claro, por tanto t sería x partido 5. Y sustituimos en la posición en el eje de las y. Y 30 menos 5, x partido 5 al cuadrado. Entonces 30 menos x cuadrado partido 5. Y si queréis, pues operamos esto. Bueno, así de fácil, ya veis, no hay que saberse ninguna fórmula más que las que ya conocemos.